¿Pero qué es un Big Fish? Cuando yo tenía 9 años, me presentaron lo que para mí representaba un Big Fish. Estábamos en los 80. En los 80 era la época de la informática. Todos los años tienen una nueva época. Cuando digo una nueva época es porque, si os dais cuenta, desde que soy pequeño, en todos los años hay algo que parece que si no lo aprendes o si no lo haces, eres tonto. Cuando yo era pequeño, me apuntaron a chino. ¿Para qué coño quiero saber yo chino? Luego me apuntaron a japonés, porque si no sabías japonés ibas a ser tonto en la vida. Pues tuve que hacer japonés. El año pasado me apuntaron a un curso de metaverso. Pues así vamos por la vida. Ahora hay que hacer uno de inteligencia artificial. Si llegas a una reunión y no sabes algo de inteligencia artificial, hoy en día eres tonto. Pues así estamos. En aquella época y sí que es cierto que hay que estar atento a todo. No digo que pasemos todo. Hay que estar un poco atento a todo, pero darle la importancia justa, ¿vale? Darle la importancia justa. Conozco una empresa que se gastó el año pasado para hacer una rueda de prensa en el metaverso, se gastó 200.000 euros. Es una empresa grande. No voy a decir el nombre de la empresa porque sería vergonzoso. Se gastó 200.000 euros. ¿Sabéis cuántos periodistas se presentaron? Y estoy seguro que no eran periodistas, 4. ¿Vale? 200.000 euros para que vengan 4 periodistas, que creo que eran 4 millones. Lo que quiero decir con esto es que en todas las épocas vivimos mareas. Y bueno, hay que surfear, pero tampoco dejar que la ola te ahogue, ¿vale? Cuando yo tenía 9 años me presentaron un hombre que acababa de vender una empresa de informática. Era el boom de la informática y este hombre se había hecho millonario. Y a mí me fascinó, a mí aquello me pareció, wow, eso es lo que yo quiero ser, un tipo millonario, ha vendido una empresa de informática, que a mí aquello me sonaba chino. Pero es curioso, es verdad que era millonario y es verdad que fascinaba todo lo que tenía alrededor. Sobre todo cuando tienes 9 años, te impresiona una barbaridad. Y un día me llevaron a su casa, vivía en La Moraleja, en una casa espectacular. Pero me llamó la atención, vivía solo. Luego me contaron que su mujer le había abandonado y luego cuando conocí a sus hijas, la relación que él tenía con sus hijas, en mi opinión, no es la relación que un padre debía tener con sus hijas. Y empezó a adquirir hábitos poco saludables, que en mi opinión fueron esos hábitos poco saludables los que hicieron que muriese joven, murió joven. Y yo recuerdo perfectamente, yo era un adolescente, cuando murió aquella persona, recuerdo perfectamente mi pensamiento. Yo pensé, si eso es ser un Big Fish, yo prefiero no serlo. Pero a lo largo de mi vida he conocido personas que no tenían dinero, que no tenían contactos, no tenían influencias, no tenían poder, pero tenían una cosa muy especial. Tenían algo que les hacía diferentes, algo que les hacía únicos. Tenían un sueño en la cabeza y luchaban todos los días contra viento y marea, contra críticas y burlas, se levantaban y daban un paso más para conseguir hacer su sueño realidad. Y he conocido personas que son capaces de hacer posible lo imposible. A ellos les dediqué mi segundo libro. Mi segundo libro se llama Cómo hacer posible lo imposible. Y relato lo que he conocido de personas que con un sueño en la cabeza, sin tener nada detrás, consiguen hacerlo realidad. Para mí, un ejemplo de Big Fish son los hermanos Wright. Posiblemente no sepáis quiénes son los hermanos Wright, que nacieron en Ohio. Pero todos, absolutamente todos los que estáis aquí, os habéis beneficiado de su invento. Los hermanos Wright cuentan en su libro, en su biografía, es una biografía muy bonita. Ellos cuentan que estaban en el año 1890 leyendo un tebeo sobre un hombre que vuela, sobre un Superman. Y se les mete en la cabeza la idea de hacer volar al hombre. Obviamente todos los amigos empiezan a reírse, el hombre no puede volar, el hombre es grande, el hombre pesa mucho, no es aerodinámico, no tiene alas. Pero ellos, que son aficionados a la juguetería, a la mecánica y a la electrónica, deciden construir un pajarito, un pájaro de madera. Y a ese pájaro de madera le ponen un motor de bicicleta, de gasolina. De una de sus bicicletas quitan el motor que habían fabricado, un motor de gasolina, y lo ponen en el pájaro de madera. 13 años están en Ohio, los hermanos Wright, intentando que ese pájaro de madera vuele, y lo consiguen. Lo consiguen en el año 1903. 13 años después consiguen hacer volar ese pájaro de madera 12 segundos nada más.
30 metros, 36 metros exactamente. ¿Y sabes lo que pasó? No había cámaras, no había vídeos que pudiesen grabar aquel acontecimiento. Y cuando ellos iban contando que habían hecho volar al hombre, los periodistas se reían de ellos, todo el mundo se reía de ellos. Decían que unos magos, unos prestidigitadores, unos farsantes, unos charlatanes en Ohio, con telas, con espejos, con cristales, han hecho creer a la gente que vuelan. Pero es curioso, dicen que fueron tantas las presiones sociales, tantas las risas, tantas las críticas que se tuvieron que ir del país. Se fueron del país, se fueron de Estados Unidos, se fueron a Alemania, a Francia, donde no solamente les creyeron, sino que les construyeron un hangar para hacer sus aeroplanos. 18 años más tarde, un periodista va a Alemania para ver qué están haciendo los hermanos Wright. Y el primer artículo donde se les reconoce algo es en el año 1908, que dicen que los hermanos Wright posiblemente estén dando paso a lo que algún día se conocerá como la industria de la aeronáutica. Inmediatamente aparecen los críticos y dicen que eso nunca será una industria. Dicen que eso será un hobby de ricos para darse una vuelta en una avioneta, pero que nunca podrá hacer sombra a la industria náutica, que era quien transportaba personas y mercancías de continente a continente en aquellos años. Los hermanos Wright, cuando leyeron eso, cuentan que les sentó tan mal que se pusieron a construir un avión de carga. 2 años tardaron. En el año 1910, los hermanos Wright levantaron el primer avión de carga de la historia. Solamente podía cargar 27 kilos. Era una caja de telas de seda. Y la volaron durante 1 hora. Los hermanos Wright cuentan en sus memorias que durante esos 20 años les daba igual las críticas, las burlas, les daba igual la presión social. Que ellos sabían, cuando se levantaban por la mañana, que eran capaces de hacer posible lo imposible. Y no hace falta irse a Estados Unidos para ver big fishes, como digo yo, para ver gente que hace posible lo imposible. Hoy mismo aquí, en este teatro, yo conozco a algunos, voy a nombrar a 2. Hay una mujer que cuando llegas a un doctor y te dicen que tienes un diagnóstico, para mí un big fish es esa mujer que cuando le dan un diagnóstico que no es el que ella espera, dice: para mí el diagnóstico que me das no es lo que me estás diciendo. El diagnóstico es el que me da mi Dios. Y yo voy a aguantar aquí lo que diga mi Dios, no lo que usted, doctor, me diga. Yolanda Araujo es un ejemplo de eso. Hoy está aquí, no la conozco. Tiene unas madrinas que me han contado su historia. Así que, Yolanda, ¿estás por aquí? ¿Estás por aquí? Levántate, como dice, levántate y anda. Levántate y saluda al personal. Para mí esas son personas, son big fish, personas que les dicen: ¿tienes esto? Y ellas dicen: no. Yo no le cuento a Dios mis problemas. Yo no cuento mis problemas, lo grande que es mi Dios. Gente que sale de países que no tienen la situación económica y social que tenemos nosotros. Gente que sale de sus países en la adolescencia con un sueño en la cabeza. Y que llegan a países como este, donde tenemos, gracias a Dios, muchísimas ventajas. Y vienen con un sueño, en este caso el sueño de ser un gran jockey. Viene adolescente a este país, un argentino llamado Nico Valle. Viene a este país con el sueño simplemente de ser un gran jockey, con una mano delante y otra detrás, sin papeles. Y al final consigue no solamente ser un gran jockey. La semana pasada nos estaba dando una lección. La semana pasada ganó en Chantilly. Chantilly es el hipódromo más importante de Francia. Nico Valle para mí es un big fish. Nico Valle, ¿estás hoy aquí? Nico Valle, ¿estás hoy aquí? Que se levante y ande. ¿No ha venido Nico Valle? Bueno, pues será que no ha venido.
Bueno, pues decirle vosotros que le he nombrado, después de la coba que le he dado. Será que está ganando en otro hipódromo. Es que es uno de mis mentores, por eso le he nombrado. Yo me hice, no sé si lo sabéis, pero me hice jockey aficionado hace un par de años y él es uno de mis profesores. Y es un caso ejemplar. Vino con muy pocos años a España y ahora está siendo uno de los mejores jockeys de España. Es increíble su situación. No sabemos a veces, no sabemos lo que tenemos en países como este. No lo sabemos hasta que salimos. En la NASA hay una frase maravillosa. Hay una frase maravillosa en el museo cuando entras, que dice que las abejas en Cabo Cañaveral, me refiero al museo que hay en Cabo Cañaveral, donde está la NASA situada. Las abejas, por su forma, por el tamaño de sus alas, por su aerodinámica, no pueden volar. Físicamente es imposible que una abeja vuele, es imposible. Pero nacen con un gen en la cabeza que les hace creer que pueden. Y dicen los científicos que al final consiguen volar porque no saben que es imposible. Eso es un Big Fish. Un Big Fish son personas que tenemos sueños increíbles y da igual lo grande que sea el sueño. Nos levantamos y contra viento y marea damos un paso cada día para hacer ese sueño realidad y conseguimos hacer posible lo imposible.